de María Victoria, y que es un libro que será imprescindible para todos los estudiosos de su obra. Pero vamos a dejar que Paco Torres nos explique cómo surge la idea, cómo llega a sus manos y cómo ha sido el proceso de edición. Para presentar el libro de recopilación de artículos y estudios y semblanzas, eso que hemos publicado un poquito antes del verano. Lo publicamos y le propusimos a Aurora la presentación aquí, pero bueno, el verano no es buena fecha para estas cosas y tal, y ella propuso destacarlo como inicio del curso y bueno, me parece adecuado porque el libro desde luego se lo merece sobradamente, ¿no? Como dice Aurora, bueno, yo soy un poco... me concierne este libro en más aspectos de lo habitual, ¿no? En primer lugar, yo soy el editor, soy el responsable de la editorial, que lo ha publicado, DDA. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos una colección donde hemos incluido este volumen de María Victoria, que se llama Lecciones de Cosas. Y bueno, la idea de esta colección a mí particularmente me agrada mucho. Hemos reunido ya anteriormente los artículos de crítica literaria, de prosa, de Vicente Núñez. También hemos hecho lo mismo con los artículos de crítica literaria y de referencias, de alguna conferencia de Pablo García Baena en Selva Varia. Y ahora lo hacemos con María Victoria Atencia, que yo desde luego lo que no tengo más es que agradecerle que hubiera aceptado de esta manera tan pronta y tan generosa en cuanto le propuse el proyecto, pues que lo aceptara sin dudar. Y más pues cuando dijo que bueno que ya le habían propuesto en alguna ocasión y tal, y que ella no quería darlo y tal, y bueno, pues a mí la verdad es que me llenó de satisfacción, de verdad que una señal de confianza que le agradezco mucho. No sé, este tipo de libros a mí personalmente ya he dicho que me agradan personalmente porque dan una idea del autor distinta de lo que es la creación exenta. Vemos que hacia dónde se dirige, qué lee, cuáles son sus debilidades, los pies en la tierra. No es, desde luego, la creación de María Victoria está fuera de toda duda y, en fin, no voy a hablar de su obra poética, de su obra conocida. Pero a mí me agrada mucho ver al autor pensando, reflexionando sobre el hecho creativo. Y esto yo creo que ayuda a situar, desde luego, mucho mejor la obra de María Victoria, que no es solo obra ya absolutamente esencial e indiscutible. Hay otro aspecto que me concierne, que es el que ha citado Aurora también, que es el segundo, que es el ser el editor al modo anglosajón, ¿no? Además de proponer el proyecto, pues me dejó que yo me encargara de ordenar los textos, de preparar los originales, de revisarlos, bueno, en definitiva darle pues, un sentido, cualquiera que pueda tener, no lo sé, ya lo verán los lectores. Podríamos haberlo hecho así un poco en plan cronológico, pero pensamos que bueno, hacerlo por bloques para que los artículos y los escritos tuvieran un asidero unos con otros, ¿no? También pensamos incluso darle la referencia de cada artículo, cosa que no hemos hecho, no sé, por darle pues como una inmediatez al libro, ¿no? Y esa ha sido un poco mi función en este segundo aspecto de editor anglosajón, ¿no? Y bueno, pues lo hemos ordenado, ya digo, al principio conferencias, artículos más extensos, más densos, más meditados incluso. Luego una segunda parte dedicada a autores ya más concretos, incluso a compañeros de
la carrera y de la vida literaria, que hay buenos nombres de primer orden, ¿no? Hay varios artículos dedicados a Jorge Guillén, a Vicente Alessandre, a Claude Esteban, Virute Ciplicans-Caeté, un artículo precioso sobre ella. Y luego, por último, pues no sé, pues como queriendo dejar la voz de la propia autora, pues hemos puesto las entrevistas, ¿no? Que me parecen que le presta vivacidad al libro, ¿no? De cierto modo. Hay otro tercer aspecto en el que me concierne, y yo creo que es el más, el que a mí más me llega, es el aspecto personal. La implicación mía, o sea, lo bien que lo he pasado haciendo este libro y trabajando con Rafael León y con María Victoria Atencia, que es una verdadera gozada. Yo aprendo, o sea, el tema tipográfico hemos discutido, hemos propuesto, hemos variado, y eso para mí, aparte ya del propio libro, es algo que me estimula muchísimo. Y porque, por supuesto, le estoy agradecido en esos tres aspectos en los que me concierne, pues no tengo más que agradecer, ¿no? Todos estos aspectos se engloban en uno que yo creo que es lo fundamental, que es el gozo de leer este libro, ¿no? O sea, ser lector de este libro, ¿no? Y es lo que yo puedo decir, simplemente que los lectores gocen como yo lo he hecho, haciéndolo, leyéndolo, y le cedo la palabra inmediatamente a quien le toque, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a Francisco Javier Torres por esa serie de estudios la que está acercándose a poetas muy cercanos a nosotros, y también por la labor heroica de editor, que en estos tiempos supone lo que le está haciendo, no solo con este tipo de esta serie de estudios, sino también con otras aventuras en sus ediciones de aquí, que cada vez es más heroico cuando se lucha no solo ya con las armas de la poesía frente a otro tipo de libros, sino el libro contra en guerras digitales en las que casi el libro de papel tiene todas las de perder. Pero bueno, aquí vamos a seguir apoyando todo este tipo de aventuras. Y quiero agradecer a María Victoria, por supuesto, el haber accedido a presentarlo aquí, el libro en el Centro del 27. Como ya he dicho, es un libro imprescindible para todo aquel que se interese por la obra de María Victoria Atencia. Es un recorrido por su mundo, por el mundo de MV, un recorrido que nos va abriendo los remansos y los lugares más secretos de su poesía. Nos va introduciendo amable y confiadamente en sus procesos de creación, en el antes de sus libros, en el después de sus libros, en su círculo de amistades, de devociones poéticas, de devociones artísticas y de afanes vitales también. Está escrito en una muy cálida y cercana primera persona, que unifica el tono y le da una cordialidad muy amable y muy cordial, muy agradable a la lectura. Yo se lo he comentado a Rafael León, que si bien una lectura al azar es gratificante porque está llena de sorpresas, una lectura continuada y seguida también nos hace llegar más a ese tono confidencial con el que parece que nos está susurrando al oído todos los avatares de su vida literaria. Hay motivos que se repiten y acordes que vuelven una y otra vez. Ya se disculpa un poco porque es verdad que hay ideas, pero es muy grato ver cómo, de todas formas, todos sabemos que los poetas construyen su obra con unas pocas obsesiones que a lo largo de la vida se cultivan con amor. Está Jorge Guillén muy presente, hay creo que 4 capítulos por lo menos, en las distintas secciones dedicados a él, que lo evocan desde distintos aspectos. Rilke está muy presente también. Y yo quisiera señalar que es un libro, sobre todo un libro de amigos, es un libro de amistad. Está recorrido por voces, encuentros, anécdotas de amigos. Está, por supuesto, Bernabé Fernández Canivel, está Alfonso Canales, está Pablo García Baena, a propósito de
la poesía, el pretexto es recogimiento, su poesía reunida, pero bueno, ya por supuesto la semblanza que hace María Victoria va mucho más allá de una reseña. Está Antonio Carvajal con su arroz con leche, con su petición siempre de hospedarse junto a María Victoria y de compartir algo más que poesía. Está muy bonita y muy instructiva la semblanza de Virutez y Plijauscaité, a la que está unida a María Victoria por razones académicas y por una amistad también que viene de muy atrás. Y también está muy presente un aspecto que a mí me ha gustado mucho, que es tu faceta como editora de María Zambrano, tu acercamiento a María Zambrano, que es tan iluminador. Y también un curioso acercamiento a los poemas gallegos de Federico García Lorca. Hay curiosidades, desde luego. Yo he aprendido dentro de ese aspecto anecdótico a veces, pero que es tan importante en la vida de los poetas. Me ha emocionado ese epistolario cruzado que hubo entre Jorge Guillén y la hija menor de María Victoria, con Eugenia, que está aquí hoy, y que acaba con la pregunta: ¿por qué no se habla más de la ternura de don Jorge? Porque de verdad son deliciosas las cartas que Jorge Guillén remitía, correspondiendo a poemas escritos por una jovencísima Eugenia. También es muy... yo no conocía ese episodio, el relato del momento en el que envían a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia a Puerto Rico, envían tierra de Málaga, que se ha creído que en el aula que ahora hay en la Universidad de Río Piedras, se ha creído que era tierra de Moguer, pero no es tierra de una maceta de geranios, ¿no? de Málaga, y que llegó a manos de Juan Ramón y de Zenobia pues muy pocos meses antes de que muriera Zenobia. Juan Ramón Jiménez está muy presente como una de las devociones de María Victoria. Se reproduce el prólogo que hace a Melancolía en la edición de la obra completa, completa, que aspira a ser casi completa, de Juan Ramón, que está sacando la editorial Visor. Me ha resultado también muy curiosa la semblanza el recuerdo del momento en que conoces a Guillermo Carnero, y cómo es un Guillermo Carnero impetuoso que se lanza a censurar la poesía, a rechazar la censura que se ejercía sobre la poesía en los años 50, y vosotros le recordáis que no, que Caracola pues era una isla, que teníais un testimonio de una isla de libertad en aquel momento tan desértico en otros sentidos, en un momento en el que a Cernuda sí que se le censuraba poemas de Ocnos que hablaban de los dioses, y eso está bien, ese llamamiento a Carnero para que se retraste de alguna manera. Y me interesa mucho señalar también las respuestas que das a las preguntas que seguramente habrán sido un poco ya fastidiosas, ¿no? Cuando te han preguntado por la poesía femenina, por si te consideras o no te consideras, tu postura es muy clara, y me ha parecido muy interesante cuando y además lo haces en varios momentos, cómo te consideras de la estirpe de Bécquer y crees que la estirpe de Bécquer, la estirpe andaluza de Bécquer, su descendencia poética, es toda ella femenina. Es curiosa porque de la misma manera que consideras que la de Rosalía de Castro es masculina. Es una espléndida teoría y curiosa. Y quería solamente ya terminar señalando que las entrevistas últimas es verdad que dan una frescura, porque ese tono conversado pues se intensifica al final en estas entrevistas profundas, pero a la vez también muy
muy cálidas. Pues nada más, yo creo que lo que queremos es escuchar algunos de los textos que hay. Hay que agradecer a María Victoria que esté aquí hoy, que tiene una gripe fortísima, que quizá no pueda ni acabar de leer esos textos y le ayudaría a Rafael a hacerlo. Claro. Pero bueno, yo de todas formas quiero invitar a leer este libro porque es muy, muy grato. No es el típico libro, la típica compilación académica de artículos, en fin, trufados de pedruscos, a lo mejor que desanimarían de dejarse llevar por esa corriente tan grata de la voz de María Victoria. Pues nada más, la dejo con su... Si puede, y si no, pues pediremos ayuda para que lea. Bueno, un besito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Funciona? Quizás lo correcto sea comenzar reconociendo que este es un libro ocasional. Lo correcto para con ustedes que han postergado otras ocupaciones de hacer o dejar de hacer para acompañarme en esta ocasión. ¿Y qué es una ocupación sino una sucesión de coyunturas? Hace años traduje y publiqué un libro que llevaba por título De coyuntura de cuerpo y jardín. Su autor era muy querido amigo mío, que había dispuesto una sucesión de ocasiones hasta organizarlas en una coyuntura única, y esa disposición es lo que hacía de aquellas ocasiones un libro unitario. Desde entonces pienso que la propia vida no es más que eso, una sucesión de ocasiones, una hilera de momentos que desconocen su destino, su disposición final, pero que en la realización de ese destino se justifican y se perfeccionan. Yo estaba en Oviedo para colaborar en la decisión sobre cierto premio cuando inesperadamente me pidieron que interviniese en un acto académico en el que el sujeto protagonista debía ser un tigre. Y preparé entonces atropelladamente, sin duda, unas páginas sobre el tigre, sobre los tigres, para leerlas en aquel acto en el que intervendrían mis restantes compañeros de jurado para el premio de Alarcos. Aquellas páginas tenían su origen y su apoyo en una reflexión de Borges que yo puse en relación con otras reflexiones de Rilke. Y fue así como escribí esas otras páginas mías que quisiera leerles ahora. Fue así, en aquella ocasión, en aquella suma de coyunturas, como escribí ese capítulo cuyo título extendí después, caprichosamente, a todo este libro que ahora se presenta. Cuando respondía a un cuestionario o procedía a la lectura de un libro por su autor, conforme se me había pedido, estaba muy lejos de imaginarme este momento en el que, sumado a aquellas ocasiones, se trabarían todas sus páginas en un todo orgánico. Estaba muy lejos de imaginar este momento en el que ustedes me acompañarían en su presentación, en este momento en que Aurora Luque, inventora de tantas páginas envidiables desde su instinto mágico, iba a asistirme una vez más como ángel custodio, en este momento en que Francisco Javier Torre, Paco Torre, asistiría a la culminación de su trabajo de selección, corrección, ordenación y edición de mis ocupaciones. A Paco, a Aurora y a todos vosotros, el testimonio de mi amistad y mi profunda gratitud.
No sé si, me parece que lo va a tener que hacer tú, ¿no, Rafael? Vente, ven. Sí. El oro de los tigres y el otro. Sí. Importante. Me siento importante. Toma. El oro de los tigres. Borges nos habla de los tigres, o más exactamente de su oro, en un poema que lleva precisamente ese título, El oro de los tigres. Borges contempla al tigre de Bengala, quizás el más hermoso animal de la creación, y nos lo muestra mirando hasta el momento del ocaso amarillo, dice él, y se delata. Porque es ese amarillo de los tigres lo que a él le importa. El tigre de fuego de Black, el oro del tigre, en que Zeus se convierte para alguna de sus conquistas, el del anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos, cada uno de estos otros 9, pasadas 9 noches, y así hasta lo infinito. Lo que importa a Borges no es que ese amarillo sea el del tigre, y por eso cito otros testimonios, y quizás ni siquiera que sea el amarillo, sino a falta de otros colores que él no duda en llamar hermosos. Quizás lo que le importe sea la vaga luz que ya en 1972 le había, pupila ciega adentro, habitaba su memoria. El amarillo de aquel ocaso en que miraba al poderoso tigre yendo y viniendo por su camino inexorable, por su destino ya configurado. Este es el poema. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino detrás de los barrotes de hierro, sin sospechar que eran su cárcel? Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos 9, y así hasta un final. Con los años fueron dejándome los otros colores hermosos, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello que ansía en estas manos. Borges declara su frontera visual y por eso se acaba refugiando en el tacto de sus manos, pero lo hace engañándonos. Y ahora solo me queda la vaga luz, la inextricable sombra. Entonces súbitamente parece admitir una capacidad de deslumbramiento. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores, o un oro más precioso aún, sí, un oro en el que ya no cuenta su color, sino su tacto. El del cabello que ansían las manos de quien ya no ve, de quien su pupila ya no retiene nada. Y esa cita me lleva a volver atrás en el curso de los días y a detenerme en cierto poeta que en París, en el zoológico del Jardín Botánico, había contemplado igualmente la reclusión de otro felino y su andar en círculos de radio cada vez menor en torno al centro en que se yergue la doblegada voluntad de la fiera. Me refiero a Rainer Maria Rilke y a su poema Der Panther, la pantera, que del mismo modo me permito traer aquí. Dice así una traducción del poema. Cansada del pasar de los barrotes, su mirada ya no retiene nada. Es igual que si hubieran 1000 barrotes y detrás de ellos ya no quedara mundo. Su blando andar, sus fuertes pasos ágiles en cortos círculos cada vez más cortos, es danza de una fuerza en torno a un centro donde aturdido se alza un gran deseo. Solo a veces se apartan las cortinas de la pupila, sin ruido. Una imagen cruza la tensa calma de sus miembros y allá, en su corazón, deja de ser. Rilke observará también los fuertes pasos ágiles de la fiera tras unos barrotes que giran y giran en torno a ella. Ella no gira, ella es inmóvil, punto en torno a quien todo parece girar según el modo subversivo habitual de Rilke.
pero en esa quietud en la que su mirada es incapaz de retenciones, la cortina de sus pupilas pueden aún apartarse silenciosamente y admitir una imagen que se le adentre por la tensa quietud de sus miembros y que allá en el corazón deje de ser. Rilke acudió también a la artimaña del desconcierto, porque la imagen que se adentra es la del propio Rilke, que entre los barrotes contempla al gran gato. No hay amarillo en Borges, donde el oro de los tigres se ha deshecho en mero tacto, ni hay imagen de la pantera que mira a Rilke, sino la propia imagen de Rilke vista por la pantera, una imagen que igualmente se deshace a la fiera allá en los hondos de su corazón. ¿Tú crees que podría intentarlo? Sí. Bueno, pues tú buscas el sitio. Voy a intentar leer uno de estos capítulos dedicados a José Antonio Muñoz Rojas, precisamente como homenaje a él, en esta fecha en que estamos, que ya no podemos disfrutarlo. El ángel de Muñoz Rojas. Cuando los malos fotógrafos queremos, con el sol a la espalda, recoger la imagen de alguien, lo primero que ofrecemos luego en el cartón es nuestra propia sombra esparcida por el suelo. Temo que esto me ocurría ahora si intentase el retrato de José Antonio, aunque el tiempo que se me asigna no me diese sino para un retrato de carnet. Pero es que además sería un retrato superfluo después de los espléndidos encuentros con el poeta que nos dejó Vicente Aleixandre. Vicente, que sabía salir en primer término como Velázquez en Las Meninas, aunque fuese haciendo el retrato de la familia regia. Un retrato innecesario el que yo hiciera de José Antonio en lo literario y en lo personal, después de los estudios críticos de Fernando Ortiz, después de las páginas preciosas de Cristóbal Cueva en su introducción a la poesía de José Antonio, editada por el Ayuntamiento de Málaga en una colección de la que aún cabría esperar un segundo volumen, el de su prosa. La función natural de la historia es explicarse, no decirnos qué, sino hacernos ver luego para qué. No traernos a don Juan de Obando y Santarén, Rojas en su cuarto apellido, con sus ocios de Castalia, sino para que sepamos de qué torrente familiar le llega a José Antonio por las venas la suave certeza de sus versos. Explicarnos para qué fuera doña Micaela Díaz de Tejada, condesa de Luque, o doña Trinidad de Rojas y Rojas. Explicarnos por qué un bisnieto de los marqueses de la Peña de los Enamorados iba a ser luego, entre corte y cortijo, como dice Aleixandre, este labrador y señor antequerano que escribe sus historias de familia, las musarañas o las cosas del campo. Creo que no soy yo sola entre los que leemos siempre y a veces escribimos quien debe a José Antonio mucho más que lo que sabría decir. Le debo sus sonetos de amor para un autor indiferente y sus cantos a Rosa y su abril del alma en un inventario incompleto de por aquel entonces y que habría que extender luego y además a los poemas que integran sus consolaciones y lugados del corazón. Pero le debo también mi acercamiento a John Donne, a Hawkins, sobre todo a Hawkins y a Eliot. Nunca ha sido fácil encontrar los libros de José Antonio y yo me sabía sus traducciones de Hawkins por transmisión oral gracias a un amigo inolvidable, Bernabé Fernández Canivel. Y cuando luego las veía impresas junto a las de Dámaso Alonso en la antología de la poesía inglesa mejor vertida al español, me decía siempre, son variantes, son réplicas,
y todo aquello, incluso Dámaso, seguía siendo Muñoz Rojas. ¿Cuánto debo a José Antonio desde que asistí a la representación de Cuando llegue el otoño hace tanto tiempo ya? Como la firma que John Donne dejó en la Josefina, yo tengo la de José Antonio en muchos de mis papeles y eso me hace guardarlos en lugares del corazón. Y de las muchas veces que he ido a verlo, tengo un recuerdo que especialmente me conmueve. Sobre el rebellín de la chimenea, en su casería del Conde, había un ángel de cerámica que convino a su dueño a acercar a Málaga transitoriamente para restaurarle un ala lesionada. Camino de vuelta, trayéndolo, me sentí feliz de llevar conmigo al ángel de José Antonio. Gracias. ¿Lo he podido leer? Sí. Si alguien quiere comentar algo, yo sí quería decir que, ya que has escogido este texto y que el ángel de Muñoz Rojas parece que nos acompaña, quería decir que el próximo acto del centro es precisamente la presentación de una recopilación de todas las traducciones que hizo Muñoz Rojas de poetas ingleses y que ha cuidado Álvaro García, que también nos acompaña aquí. El próximo martes se presentará ese libro que se titula Pararnos y mirar. Si alguien quiere comentar o algún aspecto de esta lectura, de esta presentación, pues... Bueno, también entre nosotros está Clara Martínez, sí, que ha trabajado muchísimo y ha acompañado muchísimas horas a José Antonio, y verdaderamente su último trabajo, que es su tesis doctoral sobre José Antonio, es interesantísima. Si quieres preguntar, decir algo o lo que tú quieras. Estoy emocionada con Pues mira, ya que me citas, te voy a decir una cosa que te va a gustar. Sí. Las dos últimas tardes que estuvo con José Antonio, Sí, él ya se dormía. sí. Y de repente estaba hablando y al poquito se echaba a dormir mucho rato y eso. Y entre rato y rato de conversación, cuando se quedaba dormido, en uno de los libros que tenía encima de todos los demás, y que fue de los poquitos que ojeó últimamente, fue este libro. Ah, sí. Y yo lo estuve leyendo cuando él se dormía. Así lo conozco, Sí, así te que... agradezco muchísimo porque para mí ya... Y siempre había algo que estuviera cerca. No estaban nunca guardados en la estantería, ni siempre estaban en la... Se lo llevaba Paco, además. Siempre me surtía de... Muy bien, pues gracias a Rafael por su colaboración, a María Victoria por su serenidad y por su sacrificio también al leer con gripe, y entre el ángel de Muñoz Rojas, la pantera de Rilke y el tigre de Borges, yo creo que podemos despedirnos y quedar para la próxima ocasión. Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Aurora.